Si me dan Bueno, paciencia, ahora les muestro la UNAM. buenas tardes a todos. Ya comenzamos a grabar la conferencia. Nos encontramos con Ana Mercedes Suárez y con el profesor Carlos Naranjo, que hoy amablemente nos van a hablar de un personaje muy interesante y su obra, Luis Barragán. Vamos a comenzar con la profesora Ana Mercedes Suárez y luego con el profesor Carlos Naranjo. La profesora Ana Mercedes Suárez Velázquez es profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, especialista en el área de proyectos. Tiene título de arquitecta y magíster en arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, con su tesis en el 2018. Como arquitecta proyectista, ha desarrollado proyectos de vivienda social, infraestructura educativa, espacios comunitarios y espacios públicos para empresas tanto públicas como privadas. Bienvenida, profesora Ana, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la convocatoria, a Jaime, a Carlos también. Estoy muy contenta de que me hayan tenido en cuenta. Voy a ir muy rápido porque creo que tengo mucha información, he tratado de depurar, pero todavía no lo he logrado. ¿Ya ven mi pantalla? Hola. No, aún no la vemos, no. Si No. quieres te aviso apenas salga. Bueno. Listo. Listo. No, ahora sí, listo. Listo, perfecto. Quiero plantear esta noche, más allá de ver la obra de Luis Barragán, la idea entre la relación intrínseca que hay entre artistas y arquitectos. Me parecía interesante porque sé que hay algunos artistas en la clase, creo que eran los de la Medellín, no sé si están conectados, pero bueno. Aquí tenemos a Barragán recibiendo el premio Pritzker en la ceremonia de recepción. A él le otorgan el premio Pritzker en 1980 y para el discurso de recepción él enuncia varios puntos que le parecen relevantes de su arquitectura. Y en uno de esos va a hablar sobre el arte de ver. El arte de ver es esencial para un arquitecto saber cómo ver. Me refiero a ver de una forma que la visión no se sobreponga al análisis racional. Respecto a eso, tomaré esta oportunidad para homenajear a mi querido amigo que a través de su infaltable gusto estético nos enseñó la dificultad del arte de ver con inocencia. Me refiero al pintor mexicano Jesús Chucho Reyes Ferreira, con sus sabias enseñanzas por las que declaro públicamente estoy en deuda. Entonces, él, digamos que menciona a una de sus referencias estéticas más importantes y una de sus influencias, que es el artista Chucho Reyes. Para un contexto un poco de Barragán, él es realmente de Guadalajara. Esto es importante entender que él no es de Ciudad de México, ¿cierto? Él tiene un origen, digamos, en esa arquitectura vernácula mexicana. Él pues igual no es de un origen pues del todo humilde, ¿cierto? Su padre es un hacendado. Aquí vemos una imagen de algunas modificaciones que él hace a la hacienda de su padre. Esto es la Sierra del Tigre en Guadalajara, ¿cierto? Digamos que es un contexto de este paisaje agavero en Guadalajara. Él es ingeniero, eso también es una cosa importante. Él cursa todos los estudios de arquitectura y se gradúa como ingeniero. Cuando termina los estudios como ingeniero, hace el estudio de viajes, que es una práctica muy común, o fue una práctica muy común en ese momento. Eran viajes muy extensos, este viaje dura más de un año, entre 1924 y 1925. Viaja a Europa y cuando regresa han cerrado, él ya había iniciado estudios de arquitectura y cuando regresa han cerrado la escuela de arquitectura y él no se gradúa como arquitecto.
pero digamos que sí cursó los estudios, ¿cierto? Creo que solamente le faltaban como los últimos cursos. En ese viaje que es tan referente, ¿cierto? Él se empapa de muchísimas cosas, además muy extenso. Él visita la Exposición Internacional de Artes Decorativas en París en 1925. ¿Y qué hay en esta exposición? En esta exposición está el pabellón del Nuevo Espíritu de Le Corbusier, quien lo hace al lado del artista Ozenfant, para, digamos, ese habitáculo para ese nuevo hombre moderno. Y también está la muestra la Cité dans l'Espace de Frédéric Kiesler, y digamos que a partir de aquí hay muchos estudios que relacionan a Barragán con una idea del neoplasticismo. El neoplasticismo, digamos que es una vanguardia importante del siglo XX, ¿cierto? Lo que me parece más interesante de la vanguardia es el manifiesto, ¿cierto? Un manifiesto como hoja de ruta, ¿cierto? Como un postulado para mirar esa nueva estética del siglo XX, y van a tomar 6 puntos. Muchos de estos estudios hacen una relación entre la arquitectura y esos 6 puntos, entre la arquitectura de Luis Barragán y esos 6 puntos neoplasticistas, ¿cierto? Habla de la forma, la planta, el espacio y el tiempo, la simetría y la repetición, y el color, obviamente, y la arquitectura como síntesis del neoplasticismo. Sin embargo, para mí es más interesante la última, ¿cierto? Que es la arquitectura como síntesis de ese neoplasticismo, sobre una relación entre el artista y el arquitecto, es lo que quiero hablar esta tarde. Por ello debo reconocer que este manifiesto, pues digamos que es relevante para hablar, para relacionar esta idea. La obra más interesante del neoplasticismo es, en arquitectura obviamente, es la casa Schroeder de Rydberg, ¿cierto? Vemos incluso como desde su representación en isométrico y en algunas perspectivas ya hay una búsqueda plástica de esta casa, ¿cierto? En esa búsqueda del potencial de una arquitectura plástica que abarca desde el uso del color como materia prima hasta la geometría de la explosión de la caja, pasando por una resignificación de la esquina, la combinación de estos elementos tenía como objetivo principal la creación de un ambiente pictórico en línea con un propósito planteado por el de Stil, que es, digamos, como el nombre general de esta vanguardia, de generar una obra de arte total, ¿cierto? Esta obra de arte total yo la entiendo como esa relación entre el artista y el arquitecto. De regreso de ese viaje que ha sido tan interesante y que tantas investigaciones han referenciado, a 1925 la madre de Barragán muere, ¿cierto? Para 1931 él hace un segundo viaje. En este viaje también llega a Europa, pero inicia en Nueva York, donde conoce al muralista José Clemente Orozco. José Clemente es uno de los muralistas más importantes del arte mexicano. Aquí vemos el boceto de la alegoría nacional en la Escuela Normal de Arquitectos de Mario Pani. Mario Pani es uno de los arquitectos modernos más importantes de México. Es protagonista de grandes desarrollos inmobiliarios y urbanos de la ciudad, como el multifamiliar Presidente Alemán y como ciudad satélite, que ahorita veremos un poco de él. Y en la Escuela Nacional de Arquitectos, aquí vemos una fachada, ¿cierto? Digamos como en esa línea de esa idea moderna, pero obviamente pues al llegar a México hay un sincretismo pues con el arte mexicano. Y será en esta ocasión de la mano de José Clemente Orozco. José Clemente tiene una línea expresionista, ¿cierto? Con ese trazo negro fuerte, y hay un reconocimiento de la perspectiva del espacio donde va a plantear el mural. Eso pues digamos como es muy relevante. Aquí hay algunos detalles de esa alegoría nacional de José Clemente Orozco.
De esa visita se genera una amistad, ¿cierto? Hay un cruce de cartas, incluso hay una visita de José Clemente a Guadalajara. Esta es una intervención que hace Barragán en la capilla, en la parroquia de Amatitlán, en Jalisco, que es el municipio pues, de donde es Sierra del Tigre. Aquí vemos a Barragán en el andamio, en esa intervención. La intervención es muy sintética, consiste en este grabado en la parte posterior en una plaza donde está la capilla y algunas intervenciones internas de dispositivos de iluminación natural. Vemos esa amistad, incluso aquí está la sala de estar en la Casa Estudio de Tacubaya y vemos la litografía del pueblo mexicano de José Clemente Orozco. Incluso si tuviéramos una relación con la volumetría de Barragán, digamos que es fácil encontrarla en la misma litografía. En ese viaje, que digamos de Nueva York llega a Europa, conoce la última obra de Le Corbusier, que es El ático en los Campos Elíseos de Carlos Beustegui. Ese ático es interesante por una intervención que tiene en la terraza, ¿cierto? Una terraza bastante surrealista, con este césped y esta chimenea y este espejo, pues que no tienen ninguna funcionalidad, sino señalar el eje de los campos elíseos. Tengo un problemita con la presentación, voy a volver a compartirla. Qué pena con ustedes. Ahí se está viendo. No, aún no. Qué pena, ahí el problema técnico. Le das a que practique la fijación. Está tengo que hacer unos puntitos. Perdona. María, ¿la perdimos? No. No, Ya, ya. Ah, qué bueno. ¿Ya tienes la presentación, Ana? ya voy, qué pena. Es que se me salió la presentación, lo siento. Bueno. Como les comentaba, de regreso, algunas de sus obras son publicadas. Es importante entender que Barragán su hermano era constructor, ¿cierto? Y construye de la mano de él algunas de sus obras. Esta es la Casa González Luna, una de las más reconocidas. Se publican en Arquitectura Ricordi Home and Garden. Hablan de una idea de una arquitectura moderna, pero realmente pues todavía la arquitectura de Barragán no se ha depurado del todo. Él llega a Ciudad de México después de la muerte de su padre, compra unos terrenos que son los terrenos para la Casa Gálvez, están al lado de lo que ahora conocemos como la Casa Estudio, él empieza a reconstruir esa casa con la idea de venderla, pero luego pues se queda con ella. Es interesante ver pues como la magnitud de los jardines y posteriormente pues aquí estará el desarrollo de su casa estudio. Ya está establecido, digamos, como en esa escena mexicana, ¿cierto? Lo vemos aquí con el muralista José Clemente Orozco, con Luisa María Lacy, que es una mecenas del arte mexicano, y con el filósofo José Gauss.
Ha comprado también los terrenos de Jardines del Pedregal, incluso él cede algunos de los terrenos del Jardines del Pedregal para el desarrollo de Ciudad Universitaria. Vemos aquí que tiene en la parte posterior algo, ese mapa pues que lo caracteriza de Jardines del Pedregal, y digamos que ya está establecido. De esa arquitectura moderna mexicana, hablar que la modernidad entra de la mano de José Villagrán en un curso donde todavía no era ciudad universitaria, pero en 1924 entran las ideas de Le Corbusier a México de la mano pues del curso de teoría de José Villagrán. Y Ciudad Universitaria como proyecto es muy interesante porque se desarrolla en grupos de tres, un arquitecto junior y un arquitecto senior y dos arquitectos junior. La Facultad de Arquitectura específicamente se desarrolla de la mano de José Villagrán, Alonso Lisiega y Javier García Lascurian. Vemos pues que es una idea bastante moderna de la arquitectura. Vemos ese ambiente pues digamos como del contexto académico. Aquí vemos el interior de estos pórticos de la Facultad de Arquitectura, y uno de los alumnos destacados es Juan O'Gorman. Juan O'Gorman diseña una casa, cuando ya se gradúa como arquitecto, diseña su casa y se la muestra al pintor Diego Rivera. Y Diego Rivera le dice, hazme una casa para mí y mi esposa, pues que es Frida Kahlo. En ellas vemos una idea corbusieriana, ¿cierto? Los pilotes, la planta primera liberada, la ventana corrida, ¿cierto? Vemos algo del estudio de Osenfant en la cubierta, ¿cierto? Pero Juan O'Gorman también estará en esos equipos de desarrollo de Ciudad Universitaria y desarrollará la biblioteca de Ciudad Universitaria que está al frente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y vemos que ya es una arquitectura muy diferente. Juan O'Gorman no solamente desarrolla la arquitectura de la mano de otros dos arquitectos, Juan Martínez de Velasco y Gustavo de Saavedra, sino también los mosaicos de la fachada. Y es aquí donde surge en México la integración plástica, que es una línea o digamos un grupo parecido a lo que eran los neoplasticistas, ¿cierto? Donde el artista hace parte de ese grupo de diseño, de ese grupo para pensar el espacio. Pero obviamente, digamos que en ese contexto mexicano es posterior a la arquitectura nacionalista, ¿cierto? Hay que entender que hay una depuración de esa arquitectura nacionalista mexicana. Hay varias obras interesantes para ver, la fábrica Chrysler de México, de la mano de Rosel de la Lama, Lorenzo Castro, David Siqueiros como el muralista y digamos con este desarrollo de volumen en la fachada, y Leopoldo Méndez. Una de las muestras más interesantes que ya no se pueden ver está en la Secretaría de Comunicaciones de Obras Públicas, donde los murales también eran de Juan O'Gorman, el arquitecto era Carlos Lazo, Raúl Cacho y Augusto Pérez. Lamentablemente no sobreviven pues al terremoto del 85. Entonces es aquí donde mi hipótesis está, y es que podemos entender al equipo de Chucho Reyes, Luis Barragán y Matías Goeritz como esa idea de integración plástica. Obviamente con una escala más doméstica, porque muchas son casas y también pues hay algunas iglesias o espacios eclesiásticos y un museo y una intervención urbana, ¿cierto? Vamos a ver un poco sobre, digamos, como la unión o que une a estos tres personajes. Chucho Reyes es un artista, él se considera recolector de objetos realmente. Él es anticuario, ¿cierto? Y desarrollaba estos muñecos porque también era, hacía unos juegos de pirotecnia donde en algunas festividades mexicanas, donde digamos que estos muñecos entraban. Chucho Reyes es de Guadalajara, ¿cierto? Él tiene también esta idea del origen mexicano que tiene Barragán. Este es un autorretrato de Chucho Reyes y vemos una carta dedicatoria de Chucho Reyes a Barragán. En él podemos ver esta esfera
que es bastante bella, donde podemos ver incluso un personaje que no es Chucho Reyes, algo de las Meninas de Velázquez también podemos ver en ella, ¿cierto? Algo de la mano con la esfera de Escher también está implícita en ella, algo de la Lev de Borges, el lugar donde están sin confluirse todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos están. Para mí es una imagen muy diferente a la de Chucho Reyes, ¿cierto? Quiero creer que de alguna manera este es Barragán en esa imagen. Pero esta esfera, digamos que no solamente está en la pintura, sino que estaba también en unas instalaciones plásticas que hace Chucho Reyes que se llaman los altares de Dolores. Él los hacía en su casa, ¿cierto? Estos altares de Dolores eran, digamos, como unas instalaciones, ¿cierto? Vemos bastantes esferas espejadas en ellas, pero realmente tienen un origen en esa cultura mexicana. Aquí lo vemos, son altares que se hacen en torno a la Semana Santa, específicamente en Guadalajara, ¿cierto? Y tienen una idea de las lágrimas de María, son altares a la Virgen de María, ¿cierto? Y también originariamente eran espejos, digamos como en la fase de conquista realmente se ponían espejos y luego pasaron a ser estas esferas espejadas. Entonces Chucho Reyes como coleccionista, como recolector, iba a estos espacios de recolección con Barragán, ¿cierto? Barragán en un texto para hablar de Chucho Reyes en una exposición habla de sus visitas a estos mercados mexicanos y dice, lucen al sol todos los espectadores, todos los esplendores del magenta. Es el solferino, el azul, los rosas, los rojos y los violetas. Forman oleajes encrespados con los amarillos, los verdes, los blancos y los negros, los montones de telas desenvueltas espectacularmente para redimir los ánimos de nuestras mujeres indígenas, para cuyas retinas de belleza suprema vibran con los más audaces valores y contrastes de la policromía tropical, policromía de aves y plantas tropicales. Entonces, digamos que en esa recolección, estos objetos, ¿cierto? En estas idas a estos mercados, estas esferas llegan a la arquitectura de Luis Barragán. Nos dice Carlos Naranjo que las esferas son un horizonte que mete todo lo que está a su alrededor dentro de sí misma, ¿cierto? Son también un dispositivo de iluminación natural que va a recolectar todo el espacio en ella. Y esa esfera va a aparecer en varias partes junto con pinturas de Chucho Reyes que obviamente van a dar, digamos, como una relación a esa policromía de la arquitectura barraganiana. Aparecen en la Casa Estudio, aparecen en la Casa Prieto, junto con más pinturas del mismo autor de Chucho Reyes. Y aquí vemos un retablo de Matías Goeritz, que vamos a ver un poco más en detalle adelante. Esas esferas aparecen en la Casa Gilardi, ¿cierto? En ese corredor que es tan icónico, que realmente es blanco, pero la luz se ve filtrada por las ventanas, por los filtros de las ventanas amarillas. Aquí digamos que hay un filtro, pero ese filtro, ¿cierto? Al lado de esas esferas espejadas, realmente también estaba en la casa de Chucho Reyes, ¿cierto? Esta es la casa estudio de Chucho Reyes y miren cómo está la misma ventana filtrada en amarillo, ¿cierto? Miren el efecto de luz que tiene al interior, que es similar al efecto de luz que tiene en la casa Gilardi, ¿cierto? Entonces, hay una relación, ¿cierto? Se nutren uno al otro y van, digamos que, creando esa arquitectura barraganiana. También están en la casa Gilardi, en la biblioteca, en el segundo nivel, ¿cierto? Miren que es un efecto del vidrio manchado con pintura amarilla opaca. Y digamos que es Chucho Reyes quien permite uno de los efectos más interesantes en la arquitectura de Luis Barragán a través de este efecto de color, de luz. Aquí vemos el detalle, ¿cierto? Ahora miremos al otro, a Matías Goeritz, cómo Matías Goeritz llega al espacio barraganiano. Goeritz es polaco, él llega también a Guadalajara, él llega a dar unas clases a Guadalajara y luego migra a Ciudad de México y es allí donde Barragán lo conoce.
hacen una intervención en una intervención en una capilla de cero que se llama la Capilla del Clavijo en Guadalajara, y Luis Barragán lo llama para hacer este vitral. Pero ¿cómo negar a Chucho Reyes en este vitral si ya sabemos que el filtro de color de luz lo pone Chucho Reyes? Obviamente pues el mosaico de luz sí es, digamos, una geometría o una plástica de Matías Goeritz, pero ya sabemos que el efecto de luz filtrada de color viene por parte de Chucho Reyes. Aquí hay dibujos de la capilla, hay algo interesante y es el manejo de los altares en una síntesis plástica que lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos un detalle de ese altar. Que vamos a ver que hay alguna relación con las capillas de las capuchinas de Luis Barragán. Hablemos un poco más de ese retablo que veíamos en la capilla, en la Casa Prieto, ¿cierto? Y es una búsqueda de Matías Goeritz, se llama la serie Mensajes. En la serie Mensajes, él va a buscar una idea del arte eclesiástico moderno. Es una serie bastante extensa, hay varios retablos en la arquitectura de Luis Barragán, incluso aquí quiere hablar de los clavos de Cristo al momento de perforar esa lámina de oro. Están en la casa estudio, ¿cierto? Hacen parte de ese dispositivo de iluminación natural, que es esa ventana alta al filtrar la luz y bañar en la escalera, ¿cierto? Y como les decía, también están en la casa Prieto, están en la casa Galvez y también está en la capilla del convento de las Capuchinas de Tlampa. Vemos ese altar bastante sintético, ¿cierto? En una síntesis moderna completamente. Y vemos pues que ahí está Matías Goeritz, la obra se referencia a los dos, a Barragán y a Chucho y a Goeritz, ¿cierto? Pero en el pozo de luz vuelve y aparece el vitral de luz filtrada, también pues digamos que autoría de Matías Goeritz. De nuevo cito pues que yo entiendo la idea de Chucho Reyes al filtrar esa luz amarilla. Acá hay un detalle de ese mosaico en el pozo de luz de la capilla, la capilla del convento de las Capuchinas. Para hablar un poco más de esta obra, él hace una pequeña intervención en esta capilla, él realmente no hace el convento, él hace una pequeña intervención que se corresponde a unas oficinas de la capilla. Vemos pues aquí digamos que la unión de los tres, ¿cierto? Vemos a Chucho Reyes y a Luis Barragán en esa idea de ese espacio, de esa producción de ese espacio más plástico. Matías Goeritz, una de sus obras más importantes es el Museo del Eco. Él digamos que es patrocinado para desarrollar en un lote dentro de la Ciudad de México lo que él quiera, él lo llama el Museo del Eco. Este museo es muy interesante porque él digamos que para desarrollarlo pronuncia su manifiesto sobre la arquitectura emocional, ¿cierto? Él dice que la arquitectura debe brindar emociones, pero obviamente también vamos a encontrar algo de Luis Barragán en este espacio, ¿cierto? Lo más interesante, aquí vemos este dibujo completamente plástico, pero vemos cómo el dibujo llega a una planta, ¿cierto? Un dibujo expresivo que logra migrar, pues digamos que a una planta arquitectónica. Ese corredor que lo recibe a uno es como un cono que quiere, digamos, como hacer un efecto de recibo para las personas que lleguen al eco, y vemos algo de los corredores de Luis Barragán en él. En el patio se encuentra la serpiente, que también está en Jardines del Pedregal, aquí ya más geometrizada, ¿cierto? Pero también se encuentra este pilar. Él quiere, aquí está Goeritz en la obra. Goeritz quiere, le tocó pues bastante de la obra, casi que ser prácticamente albañil. Él con este pilar quiere hablar de la luz, ¿cierto? La luz cómo entra a ese patio, pero realmente vemos en ese pilar referencias explícitas a Luis Barragán, incluso en la geometría de su fachada, ¿cierto? Vemos los volúmenes intimistas de la arquitectura de Luis Barragán. Y ya para que cerremos,
porque yo sé que ha sido muchísima información. Vamos a hablar de, digamos, el último momento donde yo los encuentro a los tres, que son las torres satélite. La torre satélite es, digamos que un hito urbano que le encargan a Luis Barragán, se lo encarga Mario Pani. Aquí está Matías Goeritz y Mario Pani en la obra de las torres satélite. Las torres satélite es esos esfuerzos por, digamos que, sacar la ciudad a la periferia, digamos, a su gran densidad. El monumento se encuentra acá, miren como primero estaba vacío y ya luego del planteamiento de Matías Goeritz y Luis Barragán se encuentra en este punto, ¿cierto? Se pensó para hacer un desarrollo de vivienda social, realmente no, por la especulación inmobiliaria no logra serlo así, pasa a ser como digamos más desarrollos de élite. Incluso Barragán tiene dos fraccionamientos o parcelaciones, como nosotros lo llamamos allá, tiene Las Cuadras y San Cristóbal, están cerca de las torres satélite. La idea es que se conviertan en la puerta de entrada de esa nueva ciudad satélite. Y lo logran, ¿cierto? Entran dentro de esa cultura mexicana, ¿cierto? Todavía es un México en desarrollo, todavía es un México que está creciendo, pero logran ser ese hito. Son 5 torres y son 5 triángulos. Vamos a ver un poquito más en detalle. Aquí está, digamos, como algunos de los dibujos. Los dibujos son de Matías Goeritz. Algo de la obra de Matías Goeritz también se podría referenciar en ellos. Barragán quería realmente una fuente, ¿cierto? Pero Matías Goeritz es el que lo convence para que sea simplemente pues un monumento geométrico como hito urbano. Aquí los vemos trabajando en el estudio de la casa estudio de Luis Barragán. A mí me encanta la idea de la maqueta, esa maqueta grande, que se ha perdido mucho en nuestras facultades, ¿cierto? El poder tocar los volúmenes antes de la obra, ¿cierto? Incluso miren esa maqueta en esa escala que es bastante generosa para algo que es, digamos, una escultura, me parece bastante interesante. Y vemos esta imagen de la casa, del estudio, ¿cierto? Vemos este crucifijo que es obra, pues, de Matías Goeritz, ¿cierto? Entonces, de nuevo los vemos a uno en el otro. A hablar como dato anecdótico que hubo problemas entre ellos después de que la obra se ejecutó y ya estaba, pues, digamos, como siendo importante. Barragán en una entrevista dice que es su obra y Goeritz, pues, digamos, se pone muy bravo. Ya luego firman en notaría que la obra es de ambos. Hay muchas búsquedas alrededor del color y de las torres satélites, entonces es difícil, digamos, como llegar a establecer un color para esos prismas triangulares. De esta me parece interesante el fondo azul, porque ese no es el fondo, no es, digamos, como el fondo normal del estudio de Luis Barragán. Entonces ese fondo azul lo que pretende es, digamos, como sacar y contrastar ese rosado. Pero al final logran, digamos, como a esta idea de colores y es, digamos, como una referencia explícita a la paleta de colores de Chucho Reyes. Ya, digamos, como verlas, pues, digamos, como un monumento. Ellas cambian de color, incluso en la obra hay varias fotos de diferentes colores, logran ser rosadas en medio de esa discusión de la adjudicación de la pertenencia de la obra. Y logran, pues, digamos, como los tres, como lo he planteado en la tarde, entrar en esa idea de ese contexto mexicano. Aquí están en obra, ¿cierto? Son un hito, son una referencia, son la puerta de entrada. La gente paraba a tomarse fotografías. Ahorita es un poquito más difícil, pues, porque hay muchos desarrollos urbanos de alto flujo alrededor, pero digamos que entran a ser parte de esa periferia de Ciudad de México. Ya, con esto cierro, mostrar publicidad de la oficina de Luis Barragán, que me pareció interesante, que anunciaba que llegaba a satélite, y cierro
con esto, con la idea de que Barragán, digamos que sin sus influencias no nos traería esa obra pues que tanto estudiamos y que tanto referenciamos. De estas referencias dejo afuera a muchísimos, dejo afuera a Richard Neutra, a Luis Kahn, y entonces digamos que es simplemente como una hipótesis frente a algunas obras de estos tres personajes. Muchísimas gracias. A ti mil gracias, Ana. Vamos a dar paso a Jaime un momento, que está en Ciudad de México y nos va a presentar la Biblioteca Nacional en vivo y en directo. Bueno, no quería perderme la ocasión para esta primicia. Me hubiese gustado estar en alguna de las casas de Luis Barragán, pero eso requiere de ciertas citas que no hubo tiempo. Bueno, primero que todo saludarlos y saludarlas. Gracias, Carlos, que estás ahí. Y bueno, les voy a mostrar un poco aquello que estaba mostrando antes Ana Mercedes. Esta es la biblioteca de la UNAM. Seguramente bien saben que este campus está declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es tal vez la universidad más grande en América. Tiene 370.000 estudiantes. Para que se hagan una idea, la nacional tiene 58.000, o sea que es mucho más grande que la nuestra. Aquí está el edificio de la rectoría. Es de los años 50. Aquí estuvo trabajando Mario Pani también en el diseño. Allá al fondo está la Facultad de Arquitectura. Esto se conoce como la parte de las islas y esta es como la explanada mayor, el espacio más importante. Bueno, simplemente era eso, darles un saludo y bueno, como estoy ahora en un congreso sobre vivienda sostenible, tengo que retirarme ahora, pero no quería dejar de saludarlos. Un saludo. Muchas gracias. De nada. Bueno, ahora vamos a dar paso a la conferencia del profesor Carlos Naranjo. El profesor Carlos Naranjo es arquitecto, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido director de la maestría, del doctorado, ha creado líneas en el doctorado y además ha sido nuestro decano por varios periodos. Ha recibido el premio Gabriel Serrano Camargo en la sección Colombia, andina y panamericana en los años 1991 y 1992 y el premio Fernando Martínez Sanabria en 1994. En 1995 se graduó de la maestría en teoría y diseño de la arquitectura de la Universidad de Minnesota, donde estudió con Günther Dittmar y Lens Labine. Con una tesis que explora la relación entre fenomenología y arquitectura y que recibió el Thesis Prize del CALA, Colegio de Arquitectura y Paisaje Arquitectónico, en 1996. Bueno, está en inglés, pero yo lo puse en español. Gracias a una beca de Colciencias, estudió en la Universidad de Pensilvania con Joseph Ridwer y David Lederbar. Obtuvo una maestría en el año 2003 y un doctorado en el año 2005. Su investigación se centra en la relación entre el cuerpo y el espacio y en la obra del arquitecto mexicano Luis Barragán. Muchas gracias, Carlos, por estar acá. Mil gracias a ti, María Isabel. Vamos a ver si esto funciona. ¿Cómo pongo la compartir? ¿Están viendo la pantalla? Sí, María, estamos viendo la pantalla. Perfecto. Muchas gracias, María Isabel. Muchas gracias, Jaime, por la invitación. Muchas gracias a Ana por la presentación que acaba de hacer. Muy buenas sus fotografías y muy buena la información. Intentaré un poco
complementar con algunas imágenes y algunas preguntas y temas lo que usted ha afirmado o nos ha contado. Pero más o menos en la misma línea, me gustaría tocar dos temas. Uno que tiene que ver con la estrategia de implantación que utiliza Barragán para hacer su arquitectura, y el segundo, me gustaría hablar del color en Barragán. Aunque Ana ya lo ha hecho, yo quiero proveer una interpretación complementaria a lo mostrado, aunque creo que algunas de las imágenes o de los puntos, en los puntos coincidimos, ¿no? Este es Barragán y en 1940 decide publicar un aviso en el periódico donde afirma que tenía 38 años, afirma que ha llegado a un punto tal de su vida y de su carrera en el que puede retirarse de la construcción de la arquitectura como la había hecho hasta ese momento, no necesariamente jubilarse, pero así lo da a entender, y de dedicarse a aquello que le gusta más, ¿no? Ya ha logrado un punto en su vida en términos económicos y de producción arquitectónica que se puede dedicar a explorar algo muy particular. Y él dice en ese artículo de periódico que él mismo paga y publica, que es para cultivar jardines, ¿no? Para dedicarse a cultivar jardines y hacer un juego, digámoslo así, o una tensión complementaria ante el hecho de hacer una arquitectura muy particular y hacer cultivar jardines, ¿no? Cultivar la vida, digámoslo, y cultivar jardines al mismo tiempo. Su casa, la más famosa, la casa en Tacubaya, los críticos de la arquitectura la han identificado como el producto de sus tres etapas de trabajo, ¿no? Una etapa primero en Guadalajara, como ya nos contó Ana, una primera etapa en Guadalajara, donde se preocupaba por lo regional y tratar de trabajar en una identidad mexicana y una identidad de la gente y la arquitectura de Guadalajara, ¿no? Tratar de identificar su tradición local, ¿no? Una segunda etapa que se caracteriza por su trabajo en Ciudad de México, donde produjo un número muy importante de edificaciones, todas ellas enmarcadas dentro de esta lógica de algunos lo califican como arquitectura internacional, otros lo identifican como participante del movimiento moderno, ¿no? Y esta tercera etapa, la etapa a la que pertenece su casa, la han ubicado como una síntesis de las dos anteriores, como un regionalismo crítico, ¿no? Como alguien que es capaz de, al mismo tiempo, lidiar y participar en un discurso de la modernidad sin desconocer esas tradiciones locales. Cómo lograr una convergencia de esas dos instancias se volvió la lectura que le dieron a la obra de Barragán, sobre todo a esa última arquitectura que hace después de que se dedica a hacer arquitectura asociada al cultivo de los jardines. Mi lectura es un poco distinta, ¿no? Aunque debemos, ya la clarifico, pero tal vez quien más claramente ha explicado esta noción de regionalismo crítico sea Paul Ricoeur, citado por supuesto por Frampton, que le dio nombre después de Tesonis, que fue el primero que mencionó la noción de regionalismo crítico, pero quien explica en términos filosóficos esta concepción sea Paul Ricoeur, el filósofo, en su texto sobre civilizaciones universales y tradiciones locales, en donde se formula la pregunta de cómo podemos participar en una conversación universal, en una conversación que nos implica a todos los seres humanos sin destruir las tradiciones locales.
lo que viene construyéndose a través de mucho tiempo, ¿no? Pareciera que estos dos términos fueran antagónicos e implicaran un choque, ¿no? Lo que demuestra Frampton en su lectura de ciertos arquitectos, entre ellos Barragán, es que es posible esa mezcla entre los dos, ¿no? Mi interpretación, aunque es herencia de esta condición del regionalismo crítico, implica algo distinto, ¿no? Y creo que Barragán nos ayuda a entender esto, ¿no? Creo yo que hay la posición humana, nuestra situación humana, la forma en que nos encontramos en el mundo, es una situación análoga a la situación y posición de otros seres humanos, que no es completamente distinta, pero tampoco es completamente igual a la situación de otros seres humanos, ¿no? No es completamente distinta, no es completamente igual. Tenemos ciertas cosas en común, pero divergemos de manera radical en otras cosas, ¿no? Eso hace que nuestra situación permita una conversación y un diálogo, ¿no? Nos localizamos nos sentimos localizados en alguna parte en un rango de condiciones comunes y condiciones particulares. Y lo que es interesante para mí es que los edificios comparten esta condición corporal análoga de nosotros los seres humanos y están situados en alguna parte y de alguna forma comparten esa condición corporal humana. Y que no es del todo completamente distinta ni es completamente igual. Y ese es el juego, moverse entre ese rango, lo cual implica que no se trata de unir lo universal y lo local, lo cual implica es que nos movemos en un rango donde cada instancia está impregnada de condiciones de ese diálogo internacional universal y de condiciones que nos acercan o nos hacen pertenecer a una tradición local específica. ¿Cómo lo manejemos? ¿Cómo lo trabajamos? Pues ese es el juego. Si nos vamos hacia los extremos, hacemos evidente esa posición radical de lo universal y de lo local. Pero allí tal vez sea Barragán el que me permita explicar eso de otra manera, ¿no? Al mismo tiempo que está construyendo su casa en Tacubaya, Barragán también comienza a trabajar en varios jardines al sur de la Ciudad de México. Este es el jardín uno de los jardines del Cabrío, y en ese proceso de cultivo de los jardines, que lo estaba haciendo en la casa en Tacubaya que mostró Ana, moviendo algunas piedras, sembrando algunos árboles y plantas, construyendo plataformas, definiendo escaleras, descubre en ese proceso de trabajar en del Cabrío, descubre el Pedregal. El Pedregal es una área casi prohibida en la Ciudad de México, donde asustaban, pero cuya topografía era fascinante, pero era misma esa formación volcánica rocosa la que alejaba a las personas, y oscura, la que alejaba a las personas de atreverse a construir allí, y que se vuelve un reto para Barragán, ¿no? Meterse allí a tratar de transformar esto en un paraje excepcional, ¿no? Por lo menos se presta para su preocupación por lograr una arquitectura que tuviera un diálogo con la naturaleza, ¿no? Que se cultivara al mismo tiempo la vida y se cultivara al mismo tiempo la naturaleza, el paisaje. Ahí vemos una fotografía donde en la parte de la izquierda abajo se ve la evolución del área del Pedregal. Ahí está hacia la derecha la ciudad universitaria, en la mitad el estadio universitario, ¿no? El Pedregal ahí se ve que mantiene todavía una cierta dimensión de crecimiento, en el cual hay un balance entre arquitectura y naturaleza. Ya discutimos cómo lo propone Barragán, pero les muestro esta tercera foto para mostrarles cómo el Pedregal se vuelve un sitio tan con tanta demanda para la gente, para vivir allí, que se vuelve muy tenso, ¿no? Ahí arriba a la derecha se alcanza a ver el estadio y toda el área que se ve allí, esa forma. No se puede mostrar el mouse, ¿cierto? Esa forma se vuelve una masa densa de arquitectura, ¿no? Cuando comienza el Pedregal, Barragán comienza con
al mismo tiempo que llegan las grandes máquinas a construir las carreteras y a fundar la infraestructura que permitiera transformar este sitio en lotes que se puedan vender, Barragán, con su amigo, el fotógrafo Armando Salas Portugal, comienza a visitar el Pedregal y como ya en esa asociación con pintores, como ya nos mostró Ana, con el doctor Atl, Gerardo Murillo, que dibujaba los volcanes mexicanos y trataba a través de la pintura de los volcanes mexicanos trabajar la identidad mexicana. Los tres se van a recorrer el Pedregal y se van Gerardo Murillo, doctor Atl, a pintar los volcanes que se veían desde esa área, Armando Salas Portugal a fotografiar las formaciones rocosas de ese sitio y Barragán a planear la transformación paulatina de ese complejo, ¿no? Las formaciones, dice él, eran un paisaje realmente extraordinario. Él comienza, como lo muestra esta fotografía, a quitar parte de esa piedra volcánica y a pisar la tierra y generar unas ciertas explanadas, unos claros donde poder separar sobre una superficie plana de tierra pisada. Luego, con esa piedra que ha quitado ahí, construye unos muros como los que vemos al fondo y luego con esa misma piedra comienza a construir escaleras que llevan de un nivel a otro de algunos de las plataformas que construía. Quita la piedra en algunas partes para construir caminos que van de un sitio a otro, pero estas intervenciones no tienen en mente una intervención arquitectónica concreta, es lo que quiero decir. Ellos intentan dar cuenta de algo que implica la posibilidad de la situación humana y de construir un sitio, digámoslo así, de cómo nos encontramos y somos capaces de orientarnos en la naturaleza. Son elementos de arquitectura sueltos, no del todo afirman la arquitectura, pero sí generan la posibilidad para que allí en el futuro se desarrolle la arquitectura. Y como tal, hay una mezcla allí entre hacer un jardín, ¿no? Hacer paisajismo y hacer arquitectura que comienza a romper las fronteras entre una disciplina y la otra. En ese juego que vengo mencionando ya, de ser capaz de cultivar la vida y cultivar la naturaleza al mismo tiempo de una forma paralela, ¿no? Vemos algunas de las intervenciones en el Pedregal y claro, ya habiéndoles mostrado cómo se desarrolló el sitio, muchas personas visitan el Pedregal tratando de encontrar estos parajes tan espectaculares que había construido Barragán y que ya solo quedan muy pocos de ellos. Pero claro, por supuesto, ¿no? La idea era generar unas premisas topográficas, la idea era generar algo que me permitiera luego construir arquitectura en estos sitios y como tal eran para ser construidos, ¿no? Para que sirvieran de base, de sitio a una futura intervención. Algunos de ellos, los que permanecen, se concibieron con una preocupación particular o con un destino particular, como es la entrada, donde se encuentran esas maravillosas puertas y el contraste entre la roca volcánica y la rigurosidad geométrica de esa repetición de esas verticales genera un diálogo realmente extraordinario. Ahí está la entrada, está la fuente en un costado, las entradas estaban pintadas con una pintura reflectiva que por supuesto hacía eco de toda esa magia que había en el sitio. Allí era donde se hacían los aquelarres y donde se reunían las brujas y donde sucedían todas las fiestas que implican una cierta distancia con el mundo civilizado de la Ciudad de México, ¿no? Y como tal, pues hay toda esa magia, surge y permanece aún en algunas de las formaciones con las que trabajaba Barragán. Entonces, lograba en estos sitios algo como que lo que vemos en esta imagen, ¿no? Una cierta transformación que implicaba la construcción de plataformas, trabajo con agua, escaleras, muros, distintos elementos que, como en el caso de esta fotografía, luego se transforman
en una edificación, ¿no? Entonces, en una casa que se construyó allí, ¿no? Ya sea por el mismo Barragán, ya sea por aquellos que han comprado los lotes en ese sitio. Pero en el caso de Barragán se mantenía este diálogo fuerte entre las distintas capas, ¿no? Hay una primera capa que podemos reconocer que es esa capa natural, ¿no? De la naturaleza salvaje. Hay una segunda capa que es esa intervención que intenta reconocer aquello que es significativo de esa topografía, de esas condiciones particulares de la tierra y que construye muros, escaleras, como ya les mostré. Y en esta misma fotografía reconocemos la otra dimensión, que es la arquitectura que llega y entra en diálogo con las tres, ¿no? Esta forma de intervenir antes de que se comience a construir la arquitectura fue bastante significativa para Barragán y lo comenzaron a invitar desde distintos proyectos para hacer intervenciones que realmente generaran la posibilidad de que allí la gente habitara y construyera arquitectura, ¿no? Como en la fuente, se me están olvidando los nombres, ¿no? Esta es el Paseo de los Gigantes, con esta hermosa fuente que coincide con ese gran muro blanco. Ahí se ven los niños en la esquina derecha, que sirve de fondo a los árboles en ambos costados de esa alameda. Una fuente donde el agua se rebosa y coincide exactamente en la punta donde descansa el muro, lo cual hace que esa superficie reflectiva que vemos en la distancia, en la fuente del bebedero, se alcance a notar la línea del muro que baja y penetra y se mete por entre el agua a definir la profundidad de la tierra al mismo tiempo y que marca la posición del cuerpo como un elemento vertical sobre la tierra y muy relacionado con las condiciones del cielo. En estas intervenciones que hace Barragán, comienza a trabajar toda una condición de ciertas coordenadas corporales y de cierta forma en que el cuerpo se posiciona o se orienta en el paisaje, ¿no? O está la Fuente de los Amantes en una esquina, es una esquina, un lote de esquina, hace esta intervención. No, son los amantes, porque coge estos comedores de sal para los animales y en vez de ser horizontales, los pone verticales y hablan mucho de la presencia del cuerpo, ¿no? Dentro del contexto de estos muros, que hablan ya no como en el caso anterior de una verticalidad y la relación y la posición del cuerpo respecto al cielo y la tierra, sino hablan más de una secuencia de capas y de profundidades y de dimensiones de luz y sombra, donde el cuerpo humano se va localizando y va permitiéndose entender cómo es el cuerpo en relación a las condiciones del paisaje, ¿no? Se descubre uno mismo a través de texturas, de superficies, de profundidades, de transparencias, de secuencias de espacios, de materialidades como el juego del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, de estas intervenciones, las torres satélite con Geritz, donde es una expresión muy fuerte de esa posibilidad de, en el norte de la ciudad, donde no había absolutamente nada al principio, ser capaz de generar un hito arquitectónico que permitiera construir un barrio alrededor de esta énfasis, ¿no? En el paisaje. Los grandes, no sé cómo llamarlos, porque no sé si son muros o torres, porque son triángulos que permiten que desde un punto se lean como muros, desde otro punto se lean como unas grandes filos, pero desde otra parte, desde la parte de atrás, se alcanzan a leer como torres. Pero es esa forma de transformar primero la tierra, el paisaje, cultivarla, sembrar un jardín para luego sembrar, sí, una casa encima del jardín, está presente en su propia casa en Tacubaya y se vuelve en esta estrategia de
implantación de la arquitectura para Barragán, ¿no? Es decir, para Barragán, en esa polaridad que ha sido tan discutida y tan atacada también, ¿no? En donde el sitio es una condición predeterminada que debe definir la orientación de la arquitectura en un extremo, o en el otro, para la arquitectura internacional, por ejemplo, que es completamente indiferente a las condiciones específicas del sitio, y un edificio puede estar fácilmente en un sitio o en otro, o en un tercero, o en muchos, sin transformar su relación específica con el contexto, a estos dos extremos, ¿no? de entender el sitio como condición predeterminada o con completa indiferencia. Barragán propone que el sitio es una condición intermedia. El sitio es algo que se construye, que es producto de la situación humana, de la relación del cuerpo con su contexto, pero además propone algo que para mí es muy interesante, y es que David Leder Barro lo ha mencionado y ha insistido en esa línea de investigación y de estudio, es que hay que entender a la arquitectura y a la arquitectura del paisaje o al paisajismo como dos disciplinas hermanas que ambas intentan dar cuenta de algo mucho más grande, de unas artes topográficas, de unas artes que intentan dar cuenta de nuestra relación con ese mundo que habitamos, ¿no? Las artes topográficas implican una relación directa con nuestro mundo natural y con la topografía y la geografía que habitamos, ¿no? Muestro simplemente dos condiciones de esta lógica antes de entrar en el segundo punto, pero muy rápido. No quiero entrar mucho en la casa porque es una discusión bastante larga, pero es esta maravillosa ventana que está ahí y no está, pero sí define mi relación, o define la relación de la casa con la naturaleza. La ventana no se puede cruzar ahí, no puedo habitar directamente esa naturaleza al otro lado. Hay una puerta que me permite salir por otra parte, pero esta ventana se mantiene así. El vidrio, los marcos del vidrio están escondidos por detrás y genera un reflejo y una perfección de la relación de la arquitectura con la naturaleza, que es ese reflejo el que hace que uno esté al mismo tiempo en la naturaleza al encontrarse al lado de esa ventana, ¿no? Ese juego entre naturaleza y arquitectura se explora a través de la casa de Barragán en esta fantástica ventana con la cruz, ¿no? Que ha sido citada muchísimas veces, y que, como el cuadro de Albers, que está ahí a la izquierda, implica distintos niveles de contención y distintos niveles de relación entre arquitectura y naturaleza, y que lo mismo que sucede en esta fotografía de mi relación con el jardín y mi relación con la naturaleza sucede en la reconstrucción del jardín en la parte alta del techo de la casa de Barragán, ¿no? Es decir, hay un jardín en la parte baja de la casa, en el suelo, que ha servido de fuente para que la casa crezca. He construido sobre las plataformas de ese jardín, y ese jardín vuelve y aparece como condición temática y de relación con el cielo en el techo de la casa, repitiendo o reformulando indirectamente los 5 puntos de Le Corbusier y ese eterno tema de la relación entre la tierra y el suelo y su mutua constitución, ¿no? El otro punto es el punto del color. Este es un dibujo de Álvaro Siza sobre esa misma terraza de Barragán. El color para Barragán tiene esa mezcla entre las tradiciones locales. Este es un mapa de color maya, donde la isla es el punto centro verde. El color verde habla de esa localización del cuerpo en una isla. El azul es el contexto que rodea ese verde. El sol es donde nace el sol, el rojo es donde nace el sol, y es donde tiene que ver con la sangre y el nacimiento de los seres humanos. El ocaso, donde se oculta el sol, tiene que ver con la oscuridad, el negro, con la muerte. El sur
donde el sol está en su plenitud al mediodía, tiene que ver con el alimento, con la vida, con la cotidianidad, con el maíz, por supuesto. El norte con el blanco tiene que ver con esa condición tenue del sol que se va transformando paulatinamente. El mapa de color maya está en las torres satélite y hay una referencia a la tradición allí, pero las torres también las pintó todas alguna vez de colores rojos y naranja, tal vez hablando como haciendo referencia a ese cuadro del Dr. Atl en la izquierda, donde habla de esa condición de la tierra mexicana y de los volcanes y del color de la tierra mexicana. Tal vez el muro y los colores de los muros de Barragán reflejan esa condición casi ontológica de los muros que vienen desde las entrañas de la tierra y hacen referencia a su materialidad, al rojo, al amarillo, al naranja, al café, de los que habla Dr. Atl en sus cuadros, y que explora Barragán, como ya lo vimos, por ejemplo, en las fuentes de los amantes, ¿no? Pero además a mí me llama mucho la atención cómo para Barragán el color no es solamente esa condición ontológica, no solamente pertenece a la materia, con la cual se construye la arquitectura, sino también por la lluvia, como vemos en esta fotografía, al caer al piso y pegar el agua en el piso y luego rebotar sobre la superficie del muro, poco a poco la inclemencia del clima va cambiando el color de esas superficies y los elementos de la arquitectura y las cosas van tomando poco a poco el color las unas de las otras. Este ejemplo me gusta mucho, sino porque sembró Barragán esta bugambilia en este camino en el Pedregal, allí justo donde caen todas las flores de la bugambilia, y esa caída de las flores implica que uno va a pasar por ahí y las va a pisar, y la lluvia y el barrio va a hacer que se unte la piedra de ese color, adquiera ese color de la bugambilia, y luego, como un ejercicio de anticipar la patina del tiempo, Barragán es capaz de pintar todo el muro de ese color de la bugambilia, ¿no? El color no es solo tiene que ver con la materialidad, sino el color se desprende de esa materialidad y mancha las cosas que están alrededor, y eso hace parte de esa alegría del color, poder anticipar ese proceso de la patina del tiempo. Pero el color, y ya también lo dijo Ana, ¿no? Y lo pone en evidencia Geritz, el color, claro, si la luz del sol, el sol pasa a través de la ventana, como el vidrio no se mancha también de esa coloración del sol, del amarillo del sol, y la luz se vuelve a su vez un color, una coloración específica. El color es material, el color es interviene en la relación entre las cosas, pero el color también es eso que genera una posibilidad atmosférica, como en el convento de las Capuchinas, donde pone esta celosía y pone la fuente al lado de la celosía y deja instrucciones precisas de cuáles son las flores que se deben poner en el tanque allí para que haya todo un diálogo entre esos colores y que filtra la luz. Y cómo la luz se filtra y comienza a definir una atmósfera, y esa atmósfera permite toda una ceremonia, es decir, entra la luz temprano en la mañana cuando las monjas van a su primer servicio, entra la luz en un momento específico por este vitral, hace reverberación entre los muros y llena el espacio, a una hora específica, llena el espacio con una fuerza que se siente que todo ese color inunda, casi como si fuera agua, todo el espacio, y ellas sienten, las monjas en su primer servicio de la mañana, sienten la fuerza de la luz, la fuerza de Dios, inundando completamente el espacio, ¿no? La luz es materia, la luz es contacto entre las cosas, el color es materia, el color es contacto entre las cosas, el color es la forma en que reverbera entre ellas y genera atmósferas, o como lo diría
Ferdinand Bach y que ¿no? Lo estudió con cuidado Barragán en sus libros y que hace evidente también esa tipificación del color, este cuadro de Chucho Reyes. Ferdinand Bach habla de cómo hay un cierto color muy particular que solo sucede en algunos paisajes donde el agua es capaz de llevar la luz hasta la profundidad de las cuevas y las cuevas adquieren una coloración muy particular, ¿no? Barragán intenta recrear, no solo generar una atmósfera, sino llevar la luz a través de ciertos elementos atmosféricos al interior de la arquitectura y hacer que el color se mueva al interior, ¿no? Como en esta casa donde el agua hace que refleje en los distintos muros el color pintado en esas superficies, pero luego a través de distintas superficies, no todo en esta fotografía está pintado de ese color, ¿no? Aclaro, la reverberación de unos inunda los otros de color blanco hasta que encuentra donde un eco en algunas de las superficies y hace que el color se mueva entre esos espacios. Tal vez el más significativo sea la Casa Ghilardi, donde ese uso del color está en la entrada y se pasa por un corredor cuyas ventanas generan en una superficie blanca una atmósfera completamente amarilla y el cuerpo entra en esta condición del color, pasa por esta atmósfera para llegar a la piscina del fondo. En esa piscina, en el fondo, está otra vez el color maya, pero trabajado en una condición completamente distinta, mucho más corporal. El rojo es el color del cuerpo allí presente en la mitad de la piscina, el color que se acerca y es más fuerte, el azul está atrás, se va al fondo y crean una profundidad entre los dos que hablan otra vez de esa relación del paisaje, entre el cuerpo y el paisaje, ¿no? Y que habla también de los colores tradicionales relacionados en las tumbas mexicanas, como trato de mostrar allí en las fotografías. Ahí está el verde del agua, el color es abstracto, se pierde en esa mancha líquida del agua donde me meto con mi cuerpo casi desnudo allí a nadar y no se sabe claramente si es que el agua ha desteñido ese borde, ¿no? Y se genera como un color líquido allí muy abstracto o si es que está pintado de un color distinto, mucho más claro para poder hacer que esa condición del color abstracto se vuelva bastante visible, ¿no? Es este punto donde Barragán llega a su condición más simbólica y más abstracta del color y como tal completa ese circuito donde el color va desde lo más material hasta lo más intangible, hasta lo más simbólico, hasta lo más cercano a mi posibilidad de una idea, de algo abstracto, y hace todo el recorrido. Para Barragán el color es, como lo fue para los mayas, un lenguaje que permite la articulación entre las ideas y las cosas, que permite la expresión de esa condición humana en la cual, por supuesto, nos localizamos. Sabemos que podemos movernos desde las ideas hasta las condiciones materiales y como tal implica una simbiosis entre los dos. Y una mutua constitución, digo al final para terminar, igual que la conclusión en la primera estrategia entre la arquitectura y el paisaje como dos artes hermanas que intentan dar cuenta de una tarea mucho más grande, como artes topográficas. Igual en este caso, el trabajo del color para Barragán es una herramienta que permite la articulación entre las ideas y las cosas y que permite hacer evidente su mutua constitución. Y esta sería mi intervención. Mil gracias. Vamos a pasar entonces al conversatorio. Vamos a iniciar por las preguntas de los estudiantes. No sé si algún estudiante de Medellín, si quiere levantar la mano. ¿Hay alguien que ha levantado la mano? Pues sí. Daniel Camilo. Daniel Camilo. Ánimo. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos.
Pues bueno, pues muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniel, como ya lo mencioné, soy de Medellín, estudiante de arquitectura y quiero primero agradecerles a ambos por compartir todos esos acercamientos a la vida y obra de un arquitecto que para mí es uno de los mejores en nuestra historia latinoamericana, ya que ha tenido la habilidad de construir una arquitectura con una identidad tan representativa de su país y con temas tan interesantes que contienen altos niveles de conciencia sobre cómo se relaciona el sujeto con el lugar y con temas base tan interesantes como generar un preámbulo que se antepone al acto de construir el espacio. Parece muy interesante también el acercamiento a esa idea del espacio previamente y además con un uso magistral del agua, la luz, la sombra y el color. Me queda como pregunta precisamente el tema de la identidad, ¿cierto? Este tema del regionalismo crítico que se vuelve base del arraigo cultural expresado en la arquitectura y cómo esto podría interpolarse a nuestra cultura colombiana. Yo quisiera si de pronto nos podrían contar un poco sobre cuáles son esos elementos que ustedes podrían definir como identitarios de nuestra cultura que podrían rescatarse en nuestros procesos o ejercicios proyectuales. No sé si quiere responder Ana primero o Carlos. Ana. Hola, hola Daniel. Yo entiendo en esa idea de regionalismo crítico, o no sé si Franton lo menciona, o yo se lo, o yo se lo adjudico. Para mí, evidentemente, es Salmona. O sea, Salmona tiene un reconocimiento de nuestra idea en varios aspectos, desde el lugar, ¿cierto? Salmona tiene una forma de entender el lugar para crear su arquitectura de una manera magistral. En el Gabriel García Márquez, la manera en la que enmarca los cerros, en la Virgilio Barco, las terrazas como nos permiten disfrutar realmente de la ciudad, ¿cierto? Ese jarillón que se dilata, el agua y evidentemente pues íbamos a hablar como con respecto a la materia, lo matérico, el uso de la arcilla, o sea, que venga de la tierra, de nuestra tierra, la maestría en producir la pieza, o sea, es que la pieza de Salmona es única de él, ¿cierto? Yo creo que para mí es él, pues digamos, como nuestro representante. Y de ahí, pues, digamos, no está lejos nuestra arquitectura vernácula. O sea, yo creo que sería, pues, Mi comentario sería, pues es una pregunta difícil, ¿no? Implica una reflexión larga. Mi comentario sería un poco en función de lo que dije antes, es que no se debe entender esa exploración de la identidad, sobre todo en cuanto a lo que propone el regionalismo crítico, como algo que implica conjugar o lograr una síntesis entre lo universal y lo local, lo cual se ha convertido ya en una fórmula, sino que implica y hace referencia a algo más profundo, más difícil, pero también más cercano, porque tiene que ver con el diálogo entre seres humanos, en la forma en que conversamos y establecemos un diálogo con otras personas, cercanos y lejanos, vivos o muertos, ¿no? Salmona es un buen ejemplo, ya lo acaba de decir Ana, pero Salmona al mismo tiempo en su estrategia de hacer arquitectura y en sus últimos proyectos acudió a fragmentos de edificios de la historia que le permitieron ser al mismo tiempo eco de una tradición local muy fuerte, con sus patios en diagonal, por ejemplo, pero al mismo tiempo involucrarse con la historia universal de la arquitectura, ¿no? No precisamente como una conjunción de cosas, sino como un diálogo, como una conversación en la cual esos fragmentos permiten establecer vínculos con otros sitios, con otras personas. Y esa posibilidad de establecer esa conversación creo que es lo que da origen a poder hablar de una identidad propia o una identidad compartida también.
Sí, no sé si hay más preguntas o atreverme yo a hacer una pregunta y es como más algo que me surge escuchándolos y es que, bueno, la cultura mexicana, la cultura nuestra, la cultura latinoamericana, por el estudio que yo he hecho particularmente en mi tesis doctoral sobre las culturas prehispánicas, guarda muchísima relación, o sea, hay un vínculo muy fuerte. Sin embargo, si nosotros vemos la cultura mexicana, es que está muy arraigada a las culturas actuales y las personas, los mexicanos, entienden esa relación en su forma de ser, en sus tradiciones, está vinculada desde épocas prehispánicas hasta hoy. No perdieron esos vínculos, de alguna forma los códices y mucha información que quedó permaneció, ¿sí? La historia nuestra, con esa relación prehispánica y con todo ese conocimiento que tenían esos habitantes sobre el territorio, de alguna forma, es que estaba hasta en la Constitución, ¿no? Tenían que llevarse, quitarse ese mundo salvaje y civilizarse, ¿sí? Fue otra la lectura que se hizo, que existió un vínculo por allá en la Esposevilla, apareció una cabeza de indio, como si estuviera relacionándose esa cultura indígena, pero muy superficial. Y ahora que hice el estudio doctoral sobre un sitio en particular que es Ciudad Perdida, Teyuna, y ver esas terrazas y de alguna forma ese conocimiento es muy intuitivo, muy intuitivo de manejo del territorio y de manejo del agua, ¿cierto? Que es lógico para esas culturas prehispánicas y que se volvió matemático, ¿sí? Que si nosotros lo analizamos, saben manejar perfecto el agua, ¿cierto? Pero que tal vez nosotros olvidamos porque lo leemos a veces desde el pensamiento occidental. Y yo creo que en ese sentido, siento yo, que nos hace falta estudiar muy bien nuestras raíces, estudiar muy bien esa cultura prehispánica que sigue estando ahí, la fuente del lavapatas sigue estando ahí con la cultura zenú y el manejo de esas canalizaciones, la cultura tairona en toda la Sierra Nevada con todos esos yacimientos tan interesantes, pero que hay que estudiar a profundidad, ¿sí? Porque a veces nos quedamos en lo superficial, siento yo. Y bueno, ya... Esto da para un diálogo enorme, no sé si es pregunta o es una reflexión que hago, y bueno, hace falta que estudiemos un poco más, ¿no? Que no sea tan superficial como ese paso, ¿no? Que yo siento que Barragán lo logró. Es un estudio mucho más profundo. No sé si Ana quiera intervenir, si no, yo sí quiero hacer un comentario sobre eso. Sí, es muy interesante y además la discusión es gigantesca. Creo que es muy distinta nuestra herencia a la herencia de los mexicanos, pero no solo en ese sentido, en el sentido en que tú lo mencionas. Sí es muy claro que esa herencia de los mexicanos precolombina, prehistórica, está muy presente en todas las cosas, ¿no? Pues es que sale de la tierra, o sea, las pirámides empujan para arriba a las iglesias en las plazas para que no se noten otra vez su presencia histórica en determinados sitios. Claro que es muy fuerte, está muy arraigado y está muy presente en muchas cosas, ¿no? La nuestra es muy distinta, no solo por eso, sino porque además la nuestra es de una condición bastante sutil y bastante frágil, que a mí me gustaría tratar de caracterizarla como algo que viene desde una influencia que va subiendo desde el sur y una que viene desde el norte, ¿no? Entonces es en parte el punto de encuentro de estas culturas precolombinas y que implica una relación con el paisaje muy, muy particular, ¿no? La nuestra era una que no podía poner oro en los árboles y colgaba el oro de los árboles y la tradición era entender el sonido que producían ese oro en los árboles y como tal ese fenómeno
de la tradición, la presencia tiene una condición material distinta a las intervenciones que hacían en el sur o en el norte, ¿no? Y el nuestro, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que el dorado, pues no, aunque vinieron buscándolo intensamente, el dorado realmente era el ritual de recorrer los 5 lagos y poderse bañar en los 5 lagos, era todo el reconocimiento del paisaje. El dorado es el paisaje, no el oro. El dorado era el paisaje para ellos y lo que venían buscando nunca lo vieron porque venían buscando era el oro, ¿no? Entonces esta condición presente de un paisaje realmente extraordinario como el que vivimos, con una sutileza en las intervenciones que hemos hecho en nuestra tradición, genera una condición muy sutil, que esa me parece a mí que es la gracia de esa tradición que tenemos, pero coincido contigo en que sí debemos trabajar fuertemente en recuperarla y ponerla a la vista en nuestros trabajos. ¿Ana, algún comentario? Yo creo que le atribuiría la fuerza, o sea, como a la fuerza con la que sale la cultura originaria mexicana, debido también a que, perdón, a que fueron, digamos que capital de eso que se entendió como un imperio, ¿cierto? O sea, como al empuje, a mayor es el impacto, digamos que mayor es la necesidad de salir, de sobresalir. Así es como lo entiendo, ¿cierto? Igual pues Tenochtitlán también era como una de las capitales de esos pueblos originarios, ¿cierto? Y al sobreponerse esa otra ciudad, pues digamos que pretende salir con más fuerza, ¿cierto? Pretende salir con más ímpetu. Así es como la lectura que yo le doy. Pero reconocer que esa arquitectura mexicana se ha refinado en ese entendimiento de su propia cultura, creo que es muy importante, ¿cierto? Para mí un ejemplo que es bellísimo es el Museo Rufino Tamayo de Teodoro González de León y Abraham Sadurowski, donde uno casi que puede emular la ascensión a una pirámide maya, pero ya desde una geometría muchísimo más depurada, ¿cierto? Para mí es como ese momento de síntesis y de una real lectura, pero se da de pronto a la fuerza del impacto, ¿cierto? Porque fueron virreinatos, ¿cierto? A la fuerza del impacto del golpe por el que logran sobresalir. Pues. Qué pena. No, al contrario, los niños a veces se roban a fuerza nuestro tiempo. Bueno, ¿hay más preguntas? ¿Alguien levantó la mano? Isabel. María, yo pues acá no hay una pregunta de los estudiantes, pero yo quería preguntar algo a Carlos porque me interesó mucho la diferencia que estableció entre la síntesis, entre lo universal y lo local y la conversación. Si te entendí bien, aclaraste que para ti el regionalismo crítico es más que una síntesis, una conversación. Pero quería saber si la diferencia entre la síntesis y la conversación consiste en que, no sé, no hay una intención o es una construcción de partes que provienen de distintos lugares, en este caso entre la historia local y la historia universal de la arquitectura. Entonces no es como una amalgama de los dos, sino que la arquitectura se compone de partes que provienen de distintos lugares, más como un collage que como una amalgama. No sé, tenía interés como en que me aclararas la diferencia. Sí, a lo que me refiero es de una forma muy abstracta y muy general, tal vez la definición de lo objetivo y subjetivo puede ayudar, ¿no? Y siempre las consideramos como dos extremos que existen por sí mismos, ¿no? Y usualmente le damos los caracterizamos, hablamos del objetivo como algo valioso, ¿no? Es una persona bastante objetiva, o hablamos de algo objetivo como algo que está allí
y puede ser entendido por todos. Y algo de lo subjetivo, como es algo que es difícil de compartir, aunque cada vez damos más importancia a lo subjetivo, siempre se vuelve algo difícil de dar a entender a los otros, ¿no? Lo objetivo es algo que es igual para todos. Lo subjetivo es algo que es solo para mí. Pero la interpretación que yo estoy proponiendo es que realmente lo que hace posible lo objetivo y lo subjetivo es una condición intermedia. Es una condición intermedia que es lo intersubjetivo. Lo intersubjetivo es el punto de encuentro entre las distintas personas, que podamos conversar, que podamos hablar y que podamos decir, oye, ¿tú qué piensas? ¿Hace frío? No, no hace frío. Yo siento una cosa, tú sientes otra. Y si podemos entre todos definir eso que sentimos, llegamos al objetivo y llegamos a lo subjetivo. Es esa condición intermedia la que hace posible los extremos. No es, al contrario, una síntesis de coger algo objetivo y algo subjetivo y mezclarlo, ¿no? O en el caso específico de lo que estamos hablando, no es la condición de ser capaz de mezclar lo universal y lo local, donde se da una síntesis, es poder entender que es lo intermedio lo que hace posible lo universal y lo local, es la posibilidad de la situación humana y que esa situación humana es análoga con otros seres humanos y que puedo compartirla, hablarla, discutirla, tematizarla a través de mi arquitectura, saber cómo esa arquitectura me permite localizarme y saber dónde estoy en mi paisaje, cómo esa arquitectura me permite contenerme y definir unos espacios o una espacialidad particular y cómo esa arquitectura me permite acompañarme e interactuar con otros seres humanos a través del tiempo y de la historia. Eso implica, al tematizar esa situación humana, que en parte estoy hablando y en un proceso de interlocución con otros seres humanos que están en otras partes o con otros seres humanos que ya están muertos, ¿no? Ese es un diálogo eterno de cómo nos entendemos a nosotros mismos y cómo entendemos nuestra situación en el mundo, a través del cual o para la cual es fundamental que yo haga arquitectura para que pueda entenderla, tematizarla y compartirla con otros. La condición de lo universal sale de este resultado y la empatía es uno de los ejercicios fundamentales, ¿no? Que yo pueda hacer algo aquí o que un arquitecto de aquí haga algo o que por ejemplo, que Barragán haya hecho a través de su arquitectura algo que establecía un vínculo de empatía con Louis Kahn o con Richard Neutra en dos sitios completamente distintos de Estados Unidos, con dos paisajes y dos arquitecturas completamente distintas, habla precisamente de ese juego en el cual estamos involucrados cuando hacemos arquitectura, que necesariamente somos al mismo tiempo universal y local con cada acto de arquitectura que hacemos. Eso te iba a preguntar, que si no crees que precisamente el proceder pues, de muchos arquitectos contemporáneos y modernos reflejan esa conversación, a veces consciente o inconsciente, con distintos momentos de la historia. No sé, condenamos algunas referencias en la arquitectura a unos momentos específicos, otras las valoramos, otras ya las creemos como propias, ¿no? Pensamos que la arquitectura colonial es nuestra, cuando de alguna manera también fue resultado de un mestizaje allí entre lo que venía y lo que se podía. ¿No crees un poco que en el caso nuestro en Colombia, mucha de nuestra arquitectura en los distintos momentos de la historia es resultado de ese mestizaje o de esa conversación entre lo local y la historia? O sea, ¿cómo evitarla? ¿Cómo evitar cuando uno diseña o construye una conversación entre sus universales y sus locales, por decirlo de alguna manera, como sus antepasados universales y locales? ¿Crees que eso sucede un poco siempre? No, pues no es solo de Barragán, sino un poco en la historia de la arquitectura y en particular en Colombia. Yo creo que sí sucede constantemente que cada arquitecto cuando comienza a hacer arquitectura se pregunta o establece una conversación con otros, ¿no? Pues hay conversaciones que son fundamentales con el cliente, ¿no? Sí. Con los compañeros de trabajo, sí. Es una conversación eterna. Pero digo yo, una conversación consciente del proceso de diseño. O sea, yo estoy conversando con alguien, ¿no?
Estoy conversando con alguien, ¿no? Estoy conversando con alguien que pudo haber hecho un proyecto aquí mismo hace mucho tiempo, o estoy conversando con alguien que está haciendo un proyecto en este momento en otra parte del mundo, ¿no? Y a eso me refiero. Yo creo que eso es una condición fundamental para hacer arquitectura en este sentido. Gracias, Carlos. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien más? Yo quisiera aprovechar y hago un comentario. ¿Alguien tenía pregunta por acá? Y es que yo siento que ahora estamos en una época de pospandemia en donde nos pensamos la vida y cómo es nuestro futuro y cómo es ese devenir. Y ahora he visto pues la exposición que está ahorita en el Banco de la República se me olvidó el nombre. Sembrar la duda. Y esa reflexión que se está haciendo y esas investigaciones que se están haciendo acá en los grupos de investigación sobre pulsos de agua, ¿sí? Yo hace tiempo que investigo el tema del agua y el territorio en culturas prehispánicas y ahora me doy cuenta que hay mucha gente investigando sobre temas de la naturaleza, de la topografía, que tú le diste una importancia bien interesante a la exposición. Y siento y tengo muchas expectativas y tengo muy buena energía de los proyectos que van a aparecer en unos años acá en Colombia, ¿sí? Sobre todo ustedes estudiantes que están enfrentándose a esa visión y retomando de una forma un poco más científica, si se quiere, o un poco más sobre las culturas indígenas y las culturas que nos antecedieron y que duraron 10 siglos antes. Nosotros llevamos apenas desde la conquista hispánica, ¿cuántos siglos? 5, ¿no? Y estas culturas ya llevan 10 siglos conociendo su territorio, ¿sí? Y entonces hace falta esa reflexión y yo creo que se va a dar muy pronto y van a llegar los primeros resultados. Yo visualizo esto, estudiantes de Manizales, estudiantes de Medellín y estudiantes de acá de Bogotá, que todo esto, ¿sí? Les está nutriendo, ¿sí? Ideas para el futuro, siento yo, y tengo muy buenas expectativas con lo que está pasando. Pues mira, en ese sentido me gustaría recomendar que miraran lo de Leonel Vázquez, que es un artista sonoro, que trabaja con el agua del río Bogotá en las exposiciones que ha hecho recientemente. Acaba de terminar una en la Galería NC, pero son estas vasijas que suenan y además de grabar sonidos en los lagos, y de hacer rituales, ¿no? Que tienen que ver con todo esto del Dorado, cuyo trabajo es extraordinario y va más o menos en la línea de lo que tú acabas de decir. Y además, en la arquitectura de Barragán, pues hemos visto el color espectacular, pero también nos podemos imaginar el sonido, ¿no? Porque en la conferencia no se puede transmitir esos elementos, ¿no? El viento, el sonido del agua moviéndose, que también son bien interesantes. Bueno, ¿hay más preguntas? Porque si no hay preguntas, no sé, Isa, si vamos cerrando la grabación. Espérame solo un segundo que apareció una pregunta por acá. Bueno, yo quería hacerles más que todo una pregunta respecto a qué tanto, por ejemplo, qué tanta influencia tiene la cantidad de registro histográfico que uno, pues que tenga, no sé, el país de uno, para llevar a cabo como tal esa transición de lo local a lo universal. Porque yo siento que, por ejemplo, respecto a culturas de las cuales no tenemos como mucha información, pues en esos lugares donde hay muy poca información es como que menos evidencia esa arquitectura como arraigada al sitio y se evidencia más que todo la universal. Sí, más o menos entendí. Yo creo que, como decía María Isabel, es una tarea continua, no solo una actividad de registro, sino de interpretación, no solo para nosotros y nuestro trabajo, sino para el futuro también, ¿no? Me parece que es una de las tareas que está allí implícitas en todo lo que hacemos, el registro y poner en viva voz toda la historia de nuestra tradición, por supuesto. Yo pienso que
para ver ese registro hace falta una valor, o sea, como mirar con unos ojos tal vez objetivos, como lo decía ahorita Carlos, ¿cierto? Y resaltar eso que hay. Hace en pandemia, antes de empezar pandemia, estuve en La Guajira en un levantamiento, en un diagnóstico sobre su vivienda y cómo, digamos, se relacionaba con su cosmovisión. Y antes de ir, siempre había una idea como de la ranchería como algo que no fuera importante, ¿cierto? Y ya después de ir y entender cómo habitan el lugar, realmente uno encontraba, pues, digamos, esa importancia, ¿cierto? Cómo producen el espacio y cuáles son las diferencias que tienen. Yo creo que muchas veces miramos esa arquitectura vernácula con unos ojos que no son empáticos, como lo decía ahorita Carlos, ¿cierto? Que realmente no valoran lo otro, pues. ¿Puedo hacer otro comentario? Es que a raíz de eso me ponía a pensar, yo tuve algunos seminarios y en algún momento un profesor mexicano hablaba, y yo coincido completamente, en que a veces hablamos, por ejemplo, del conocimiento ancestral, ¿no? ¿Sí? Y se suele pensar que ancestral es como por allá viejo, ¿sí? Como que ya quedó en el olvido, pero resulta que es un conocimiento vigente, ¿sí? Llamarlo ancestral es un poco como perder ese valor que tiene porque es absolutamente vigente, ¿sí? El conocimiento de la naturaleza, ¿sí? De mirar el sol y ver, ¿sí? Cuándo es época de cosecha, o tocar el suelo y saber que el suelo es resistente para cosechar, ¿sí? O que el agua cómo se mueve, ¿cierto? Y cómo, por ejemplo, en la Sierra Nevada, vuelvo otra vez, desde un lugar se observa el otro y el otro, ¿sí? Y seguramente con discos solares, yo me imagino, ¿sí? Se transmitían luces, ¿no? Y variaciones con el sol, y conocimiento astronómico impresionante, ¿sí? Entonces, yo siento que ahí hay un conocimiento que cuando lo llamamos ancestral, como que quedó allá y lo estudiamos muy superficialmente, pero resulta que va a lo más intuitivo, que tú arrancaste la conferencia y hablabas de ese conocimiento intuitivo, de quitar esas piedras y ponerlas y aterrizar y hacer unos escalones. Y curiosamente, ¿sí? Hay 7 peldaños. Y en Ciudad Perdida yo encontraba escaleras de 7 peldaños y descanso. Yo decía, pero ¿cómo? 7 peldaños. ¿Por qué? Si fue del 563 después de Cristo, ¿cierto? Hay otros de 1400, ¿sí? Ya estaba implícito ese conocimiento de andar y descansar, que son cosas que están en lo más intuitivo, ¿cierto? Y que es conocimiento común, vigente, no necesariamente ancestral. Entonces yo siento que con esto hay una cantidad de cosas que despiertan a partir de la arquitectura de Barragán que vale la pena seguir un poco induciendo a ese conocimiento también de nuestro pasado. Yo no sé si hay más preguntas por allí. No, por acá no, María. Si quieres, va cerrando, si no tienes más. Sí. No sé, Medellín, los chicos que se conectaron. Los muchachos de Medellín. Valeria, ¿estás por ahí todavía? No, creo que no. Bueno, entonces vamos a ir cerrando nuestro conversatorio y aprovechando que nos quedan unos minutos, nos quedan unos 7 minutos, Sí. Podemos hacer una retroalimentación de pronto de las evaluaciones, pero no sé si cerramos la grabación, Valeria. Creo que Ana está grabando. Sí. Ana.